Hola a todos, mi nombre es Nora Boyoki, soy instructora docente del Hospital de Niños de Córdoba y vamos a hablar de dolor abdominal recurrente en esta ocasión. Quiero agradecerle a la doctora Moreno la posibilidad de participar de este curso y por supuesto agradecer a todos ustedes que me están escuchando y con quienes voy a compartir esta clase sobre dolor abdominal. ¿Por qué la importancia del dolor abdominal recurrente? ¿Qué lo hace atractivo para incluirlo en este curso? En primer lugar, porque el dolor abdominal recurrente usualmente provoca una gran ansiedad, tanto en el niño como en su familia. Además, es una causa muy frecuente como motivo de consulta y representa un verdadero desafío para los pediatras, ya que deberemos en esta ocasión hacer un especial énfasis en separar lo orgánico de lo funcional para así evitar estudios innecesarios que aumenten la ansiedad del paciente. ¿Cómo lo definimos? Al estar hablando de dolor abdominal recurrente, estamos obviamente haciendo referencia al tiempo. Vamos a ver que el tiempo es un aspecto fundamental en la presentación de esta patología. Lo definamos entonces como aquel dolor que cursa con 3 o más episodios, lo suficientemente intensos como para limitar las actividades y en un periodo mayor a 3 meses. Vemos que el tiempo es importante. Estos episodios de dolor vamos a ver que no siempre tienen que ser tan intensos, pero sí es importante que aparezcan en la frecuencia descrita. Debemos tener en cuenta que de todos los niños con dolor abdominal recurrente, se estiman que solo de un 10 a un 30% este dolor va a tener una causa orgánica. La mayoría de los niños en edad escolar y adolescentes que lo padecen tienen en realidad un trastorno de tipo funcional. ¿Por qué decimos esto? Porque tienen una combinación variable de síntomas, persistentes o crónicos, en ausencia de alteraciones bioquímicas y estructurales que lo justifiquen. Es por esto que vuelvo a hacer énfasis en la importancia de una buena historia clínica, de una buena anamnesis, de un buen examen físico que permita la diferenciación entre lo funcional y lo orgánico. Epidemiológicamente, el dolor abdominal, ya lo dijimos al principio, es un motivo de consulta frecuente. En mi experiencia, sumamente frecuente. En la edad preescolar, la frecuencia va a ser similar para ambos sexos, pero ya en la edad escolar y en la adolescencia va a ser más frecuente en mujeres. Y a pesar de que estamos hablando que en la mayoría de los casos se va a tratar de un trastorno de tipo funcional, debemos recordar que no siempre se trata de una condición benigna con un desenlace satisfactorio. ¿Por qué decimos esto? Porque en realidad se han identificado trastornos psiquiátricos a largo plazo en estos niños que tenían dolor abdominal recurrente. Se ha comprobado que los adultos jóvenes que tienen antecedentes de dolor abdominal recurrente en su niñez son más propensos a tener luego síntomas y trastornos de ansiedad. Y también es cierto que los niños con dolor abdominal recurrente, aquí en siglas lo vemos como DAR, no necesariamente van a continuar teniendo síntomas durante la adultez, es decir, no es condición obligatoria que por haber tenido dolor abdominal recurrente van a continuar con esto durante la edad adulta, pero sí podrían predecir un intestino irritable o una migraña abdominal. De manera tal que a pesar de que es un trastorno en la mayoría de los casos de tipo funcional, no le vamos a quitar jerarquía a su diagnóstico ni a su tratamiento. En la fisiopatología quiero destacar que se trata de un síndrome de etiología multifactorial, es decir, no vamos a poder identificar una única causa. De hecho, influyen en la presentación de este síntoma eventos de tipo fisiológico, hábitos de vida, el entorno, es decir, la familia, hábitos en la alimentación, tránsito intestinal, condiciones familiares y por supuesto también el umbral de dolor que tiene nuestro paciente. Es decir, que no vamos a poder identificar síntomas únicos, sino que vamos a ver que hay muchas condiciones que pueden favorecer, actuando probablemente juntas, la aparición del dolor abdominal.
¿Cuáles son sus manifestaciones clínicas? Obviamente estamos hablando de dolor y con una ubicación abdominal. Los criterios más ampliamente aceptados para definir estos trastornos funcionales intestinales están incluidos en la clasificación de Roma III. Y aquí vemos que hay 4 entidades a tener en cuenta: la dispepsia funcional, el síndrome del intestino irritable, la migraña abdominal y el dolor abdominal funcional. Todos ellos con denominador común, este dolor abdominal que se hace crónico y recurrente en el tiempo. La dispepsia funcional está definida como dolor o malestar. Vemos aquí que no siempre la intensidad acompaña el cuadro, pero que sí es persistente o recurrente y la localización es importante. Localizado en el hemiabdomen superior. Los criterios diagnósticos, que ya vamos a ver cuáles son, deben estar presentes una vez por semana, por lo menos durante 2 meses. Vuelvo a recalcar la importancia del tiempo y de semiografiar correctamente la aparición del dolor para encuadrarlo en estos cuadros clínicos que estamos definiendo. ¿Cuáles son esos criterios diagnósticos? Dolor por encima de la cicatriz umbilical, habíamos dicho en el hemiabdomen superior, sin asociación con características de las deposiciones o de la defecación y sin evidencia de alteraciones anatómicas, inflamatorias, etc. Es decir, no debe haber una condición física que justifique la aparición de este malestar o de este dolor que, vuelvo a insistir, se ubica en el hemiabdomen superior. El síndrome de intestino irritable es sin duda el más común de los trastornos funcionales. Tiene criterios diagnósticos que deberán presentarse como mínimo una vez por semana por el término de más de 2 meses. Una vez más, el tiempo y la frecuencia definen la entidad. ¿Cuáles son esos criterios diagnósticos? Malestar abdominal, sensación no confortable, no descripta como dolor o dolor, asociado con 2 o más de las siguientes. Mejoría con la defecación, inicio asociado con cambios en la frecuencia o apariencia de la defecación y, por supuesto, sin alteración orgánico-metabólica que lo justifique. Vemos aquí que no siempre tiene que ser un dolor intenso para que lo definamos dentro del dolor abdominal recurrente. Aquí en el intestino irritable, que es una de las entidades más frecuentes, el paciente puede referirnos no necesariamente dolor, pero sí una sensación no confortable. Y es importante que estemos atentos a este dato del interrogatorio. La migraña abdominal. Este es un trastorno paroxístico, es decir, que va a aparecer en crisis, que afecta al 2% de los niños en edad escolar. Va a ser más prevalente alrededor de los 10 años. Se caracteriza por dolor, aquí es un dolor intenso, paroxístico, grave, que aparece sobre la línea media del abdomen, que puede durar horas y que se va a acompañar de palidez y anorexia. Estamos hablando aquí sí de un cuadro mucho más sintomático y mucho más imponente que los anteriores. La cefalea migrañosa puede estar presente en la historia personal o familiar, incluso en la mitad de los casos. Y el dato clínico de mayor relevancia es que el niño va a encontrarse asintomático entre los episodios de dolor y los ataques, estos ataques paroxísticos de dolor intenso, van a aparecer de manera estereotipada. Los criterios diagnósticos que debe reunir nuestro paciente para que lo incluyamos como migraña abdominal son 2 o más episodios durante 12 meses previos a la consulta y lo siguiente que pasamos a describir en la próxima diapo. Dolor intenso paroxístico de 1 hora o más de duración, periodos sin dolor, es decir, entre los ataques el paciente puede estar completamente asintomático durante semanas o meses, dolor que interfiere con las actividades normales, esto se desprende de lo que estamos hablando, que es un dolor intenso y paroxístico, y dolor que se asocia a anorexia, náuseas, vómitos, cefalea, fotofobia y palidez.
Por último, el dolor abdominal de tipo funcional es un dolor en la región periumbilical que no se relaciona con la alimentación, con la defecación u otro evento específico, es continuo o recurrente y afecta la actividad diaria, es francamente molesto, y tiene criterios diagnósticos que deben presentarse una vez por semana, por lo menos, y durante el término de 2 meses. Los criterios son dolor abdominal, episódico o continuo, no reúne criterios para otros trastornos y no presenta evidencia de alteraciones orgánicas o metabólicas. El diagnóstico del dolor abdominal recurrente, como dije al principio y lo quiero volver a destacar aquí, es verdaderamente un desafío para el pediatra. Primero, porque tenemos una familia con un alto nivel de ansiedad en relación a un síntoma que se hace largo en el tiempo, que interfiere con la actividad del paciente, y luego porque es fundamental que usemos toda nuestra fuerza en distinguir cuando estamos en presencia de un dolor que es funcional de uno orgánico, ya que todos los estudios que hagamos van a estar orientados según hayamos decidido una u otra situación. Es importante que tengamos en cuenta que el diagnóstico no tiene un test que nos permita aseverar, es decir, que tendremos que hacer una correctísima historia clínica, una correctísima anamnesis yendo a la forma del dolor, su presentación, qué lo alivia, qué lo empeora, cuándo aparece, hábitos alimentarios del paciente, todo esto que hemos venido hablando y también un examen físico detallado. Lo primero que tenemos que definir es si se trata de un dolor agudo o de un dolor crónico. Obviamente la cronicidad va a estar dada por el tiempo. Hemos visto que todas las entidades requieren por lo menos la presencia de un dolor que lleve 2 meses de evolución. Una vez que lo hemos definido como crónico, lo siguiente será establecer si se trata de una patología orgánica o de una patología funcional. Es importante recordar que la pérdida de peso, vómitos, fiebre, nos van a orientar hacia algo de tipo orgánico. Y para esto hemos establecido algunas banderas rojas que nos van a permitir tener en cuenta que ante esto no vamos a pensar en algo de tipo funcional. ¿Cuáles son esas banderas rojas? Que se localice lejos del área periumbilical. Si recordamos lo que hemos venido hablando, todos los dolores que hemos ido refiriendo se ubican en el abdomen superior, a nivel periumbilical. Cuando esto está lejos, cuando el dolor está lejos del área periumbilical, atención. Igualmente, si se trata de un dolor irradiado, de un dolor asociado con cambios en el patrón intestinal, un dolor que despierta a nuestro paciente cuando está descansando, la presencia de vómitos persistentes de tipo bilioso, síntomas constitucionales. Es muy importante chequear el crecimiento y desarrollo del niño porque deterioros en el peso nos harían inclinar nuestra presunción diagnóstica obviamente hacia lo orgánico. También debe llamarnos la atención que el paciente sea menor a 4 años, que haya antecedentes familiares de enfermedades de tipo gastrointestinal, como una enfermedad ulceropéptica, una enfermedad inflamatoria intestinal. Una vez más, repito, qué reiterativa que estoy con las alteraciones del examen físico o alteraciones perianales que obviamente nos van a hacer pensar en patologías de estirpe orgánico. Tampoco hay mucho consenso en cuanto al tratamiento. Aquí me quiero detener porque parte del tratamiento es la buena relación médico-paciente, que siempre es importante, y en estos casos, en donde no hay demasiado para hacer, se vuelve fundamental el atender a nuestro paciente, atender a todos los datos que la mamá nos brinde, hacer un buen examen físico, hacer una anamnesis minuciosa, tomarnos tiempo para hablar con este paciente y su familia, para que el paciente comprenda que si bien no vamos a instituir ningún tratamiento milagroso, si bien su dolor es real pero no es grave, los síntomas nos dan una gran tranquilidad. Entonces,
Hay que detenerse a hablar con los papás y con el paciente, haciéndole comprender que para nosotros es una preocupación su dolor, que no lo subestimamos, pero que los datos del examen físico y de la historia nos permiten transmitir tranquilidad. Bajar la ansiedad de los papás y del paciente, habitualmente es un método que ayuda mucho a controlar el dolor, ya que vemos reiteradamente a lo largo de esta exposición que la ansiedad es un componente importante en estos pacientes. Luego podemos detenernos en diversos tratamientos, ninguno con una eficacia significativa. Es verdad que el tratamiento farmacológico se impone cuando las crisis de dolor verdaderamente comprometen la vida cotidiana del paciente afectándola. Tenemos que evitar en lo posible el tratamiento farmacológico. Es importante la educación de los papás y del niño en cuanto a algunos aspectos de la dieta que pueden resultar francamente positivo en el manejo de estos pacientes. Es de buena práctica reducir aquellos alimentos que inducen a la producción de gases, como son las legumbres, los hidratos de carbono complejos. Haremos una reeducación en relación a todo lo que tenga que ver con el consumo de gaseosas. Y si bien en adultos es donde se ha probado gran eficacia en el síndrome de intestino irritable la inclusión de fibras como ayuda terapéutica, en niños no está completamente probado, pero parece ser eficaz. Es algo de bajo costo y que siempre podemos incluir para mejorar el estado de nuestro paciente. Bueno, por suerte va terminando esta clase y una vez más quiero decirles muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de la utilidad de ustedes.